soy Águeda Castillo y voy a presentar la práctica 7, que sería Arduino. Empezaremos con el primer punto, en el que se explicará, bueno, cómo funciona un apagado y un encendido de LED con el programa de Arduino. Y aquí tenemos la aplicación y pues aquí está el código. En esta parte añadimos el pin de salida, que sería en este caso el pin 8, y pues especificamos que es de salida. Y después en esta parte mandamos la instrucción de que se haga un bucle o que se repitan las instrucciones que estén aquí dentro. Y primero en esta parte, en Digital Guide, ponemos que mandamos la instrucción de que en el pin 8 pues mandamos un alto, o que también sería como un 1, que encendería nuestro LED y duraría así 1,5 segundos. Después mandamos la señal para mandar un bajo o un 0 para que se apague por 1,5 segundos. Y pues aquí tenemos la placa del Arduino, y aquí vemos que está en el pin 8 conectado acá en el protoboard. Tenemos nuestra resistencia y nuestro LED, y aquí está conectado a tierra. Ahora en el siguiente inciso del punto número 1 dice que elaboremos un corrimiento de 5 LEDs de avance y retroceso. Entonces en el programa aquí tenemos nuestros 5 LEDs, bueno, nuestros 5 pines de salida. Empezaría del 4 e iría hasta el 8 en nuestra placa Arduino. Y después tenemos lo que sería nuestro bucle, y yo lo puse para que empezara desde el pin 4, y pues sería lo mismo que el anterior. Para que prenda mandamos un alto que dure 1 segundo, y después mandamos un bajo que va a durar de igual manera 1 segundo, y después va a pasar la señal del siguiente pin para que encienda el otro LED, y así sucesivamente. Nos fuimos del pin 4 al pin 8, y como es de avance y retroceso, pues al llegar al pin 8 nuevamente va a encender el pin 8, va a apagarse y se va a ir de mayor a menor, que ya sería del 8 seguiría el 7, el 6 y así sucesivamente. Y aquí tenemos pues el código, y sería su funcionalidad algo así. Bueno, el siguiente punto era sobre armar un crucero, y aquí definimos nuestras variables, y enseguida tenemos los pines de salida referente a cada variable que definimos. Y después tenemos nuestro bucle. Entonces aquí tenemos, lo dividí por ciclos, tenemos el ciclo 1 hasta el 9, y en el proto vamos a esperar a que comience otra vez el ciclo para explicarlo desde cero. Va a iniciar en este punto en el que se prende el verde y los coches arrancan. Después el amarillo para que después se detengan, y después con este igual el verde para que arranquen los coches, el amarillo, y se detienen, e inicia acá. Van derecho y van los que giran, igual acá van derecho, la intermitente acá el amarillo para que se detengan, y después los que giran. Enseguida el amarillo, después se detienen y el ciclo vuelve a comenzar. En el siguiente punto de la parte 1 nos pide que realicemos un contador del 0 al 9 ascendentemente con un display de 7 segmentos. Entonces aquí tenemos el código en el que definimos nuestras variables de salida, y aquí está los bucles. Entonces para el 0, pues como podemos ver en la tabla de verdad,
todos los valores de A hasta F van a ser 0 y aquí lo señalamos como low, y G sería 1 y aquí sería como high. Y el delay lo tenemos de 2 segundos para cada número, y pues así sería el código dependiendo lo que nos indique la tabla de verdad. Así se vería el código hasta el 9, y aquí podemos ver cómo funciona en nuestro proto. En el punto número 2 de la práctica tenemos que realizar un push bottom. Entonces primero definimos nuestra variable de salida, que sería el pin 8, y nuestra variable de entrada, que sería el pin 4. Entonces en el ciclo aquí tenemos una condición en el que si se va a 0 el pin 4, entonces nuestro pin 8 va a mandar la señal para que encienda el LED. En cambio, si no se cumple, pues no va a encender el LED. Y de este lado tenemos la demostración. Aquí está el botón y pues se manda la señal y enciende el LED. En la siguiente actividad del punto 2 de la práctica 7 nos pide que elaboremos un programa con 2 botones y 2 LEDs, uno para cada LED. Entonces aquí definimos nuestras variables de salida, que sería el 2 y el 8, y nuestras variables de entrada, que sería el pin 4 y el pin 10. Entonces en el ciclo, en el bucle, pues tenemos que si 4 se va a 0, entonces nuestro pin 2 va a mandar la señal para encender, y del caso contrario pues no encenderá. Y pues es lo mismo con los otros 2 pines. Y aquí tenemos nuestro ejemplo. Aquí está un LED y del otro lado está el otro. Aquí enciende este y con este botón enciende el otro. En la siguiente actividad nos pide que al presionar cualquiera de nuestros botones enciendan ambos LEDs. Entonces aquí tenemos definidos nuestros pines de salida, que sería el 2 y el 8, y nuestros pines de entrada, que sería el 4 y el 10. Y pues en el ciclo básicamente lo mismo que el anterior, en el que si nuestro pin 4 se va a 0, entonces el pin 2 tendrá que mandar la señal para que encienda. De caso contrario, pues no se encenderá. Y de igual manera, si nuestro pin 10 se va a 0, el pin 2 va a encender. Después tenemos que si el pin 4 se va a 0, el pin 8 también tendrá que encender. En el caso contrario no va a encender. Y si nuestro pin 10 se va a 0, también encenderá nuestro pin 8. Y básicamente así es como funciona en el proto. Presionamos el botón y encienden ambos LEDs con cualquiera de los 2 botones. En la última actividad del punto 2 nos pide que realicemos un programa con 2 LEDs y un solo botón, que cuando se pulse el botón se prenda un LED y el otro se apague, y viceversa. Entonces tenemos nuestro programa. Aquí tenemos definidas nuestras variables de salida, que sería el 2 y el 8, y nuestra variable de entrada. Entonces aquí tenemos que si el pin 4, que es nuestra variable de entrada, detecta la señal, el pin 2 mandaría señal para encender el LED. Y del caso contrario, si no detecta nada, pues este LED se mantendría apagado. Y en el siguiente tenemos que si el pin 4 nuevamente detecta señal, en el pin 8 se apagará el LED, y del caso contrario pues el LED se encenderá. Entonces aquí tenemos un LED encendido, es que cuando no está detectando la señal, entonces presionamos el botón, manda la señal y el LED se enciende y el otro se apaga. Y así. Bueno, ya en el siguiente punto, que sería el punto 3 de la práctica 7, nos pide realizar un programa en el que imprima nuestro nombre seguido de nuestra edad. Entonces aquí con esta función
mandamos a llamar nuestro puerto serial y este número es la cantidad de bits que vamos a dejar pasar. Después viene pues la función, el texto que se va a imprimir y un delay de 100 milisegundos para pues ver la continuidad de cada uno. Entonces lo subimos y enseguida abrimos aquí y como vemos empieza a imprimir mi nombre y mi edad. Bueno, la siguiente actividad del punto 3 nos pide realizar un programa en el que al ingresar variables en minúscula, que sería A, B y C, encienda cada una de estas variables un LED diferente. Y al ingresar estas variables, pero ahora en mayúsculas, apague cada LED que cada una de estas variables encendió. Entonces, aquí tenemos nuestro código y primero ingresamos lo que vendría siendo, pues definimos nuestra variable en la que se van a ir ingresando los datos, ya sea A, B o C. Entonces, pues aquí está input, que es en donde se van a ir agregando los datos. Y ya después utilizamos este comando, que es el que manda a llamar nuestro puerto serie, nuestro puerto serial. Y enseguida definimos nuestras variables o nuestros pines de salida, que serían 2, 6 y 10. Entonces, en el bucle utilizamos este comando en el que si es mayor a 0 se va a recibir una señal. Entonces aquí está el input que hemos mencionado para añadir cada variable. Entonces aquí si input es A minúscula, entonces el pin 2 va a mandar una señal para que encienda el LED. Enseguida tenemos que si ingresamos la misma letra pero ahora en mayúsculas, se apagará, mandará el pin 2 la señal para que el LED se apague. Y pues así sería de igual manera con las letras B y C. Entonces subimos nuestro programa. Y abrimos nuestro puerto. Entonces ingresamos A minúscula y se enciende nuestro primer LED. Ingresamos B minúscula y se enciende el segundo. Ingresamos C minúscula y se enciende el tercer LED. Entonces ingresamos estas variables nuevamente, pero ahora en mayúsculas, se apagará cada LED. La siguiente actividad nos pide realizar un sensor, bueno, con ayuda de un sensor ultrasónico, realizar un programa que nos ayude a calcular la distancia y nos aparezca en el monitor serial del Arduino. Entonces aquí tenemos nuestro programa y primero definimos nuestras variables. Trig, que sería el pin 4, echo, que sería al pin 8, nuestra variable que sería duración, y la distancia, que las puse así. Después ponemos cuáles serían nuestros pines de salida, que en este caso sería trig, y enseguida el pin de entrada, que sería echo. Y nuevamente nuestro comando para llamar nuestro puerto serie. Entonces ya en el ciclo lo que hacemos aquí es mandar la señal de salida, que sería trig, se enciende, manda su señal y en una milésima de segundo regresa su señal, bueno, apaga su señal y ya es determinada por la otra variable. Entonces con ayuda de esta división sacamos el cálculo, que sería la distancia. Este número ya viene de fábrica junto con el sensor. Entonces se imprime después la distancia y durante 200 milésimas de segundo sería lo que estaría calculándose la distancia del
del objeto hacia el sensor. Entonces aquí podemos ver cómo se imprimen los datos. Si acercamos el objeto, se estarían imprimiendo distintos datos que se vería en el monitor. Depende de la distancia del objeto hacia el sensor. Bueno, este ya es el punto número 4. Y en este punto nos pide cambiar la intensidad de un LED mediante un programa. Entonces aquí primero definimos nuestra variable de salida con el pin 9. Y pues aquí con este comando mandamos, pues sería básicamente para señal análoga. Entonces aquí mandamos lo que será nuestro pin y la intensidad a la cual lo queremos, considerando que la máxima está entre 250 255 me parece. Entonces aquí lo tengo casi al máximo y el LED se puede ver así. Entonces la cambiamos y vemos que efectivamente la intensidad del LED disminuye. En el siguiente punto nos pide elaborar la práctica en la que utilicemos un LED RGB y darle un valor que lo tomaremos desde Paint. Así que aquí tenemos primero nuestro código, definimos nuestras variables de salida y aquí especifique para qué color era cada pin. Entonces el pin 9 va a ser para color rojo, el 6 para el verde y el 3 para el azul. Entonces aquí, como es señal análoga, pues utilizamos este comando y hay pines específicos que se deben de utilizar para señal análoga, que podemos ver aquí en nuestro Arduino, que son los que tienen este simbolito, que en este caso sería el 3, el 5, el 6, el 9, 10 y 11. En este caso yo agarré el 3, el 6 y el 9. Entonces vamos a tomar estos valores que están aquí, los vamos a ingresar, que sería 255, 128 y 64. Entonces subimos nuestro programa y en nuestro LED veremos que nos da un color como anaranjado, y pues sí, en este sería este color. Entonces sí se parece mucho a lo que nos pide, a lo que ingresamos en nuestro programa. Entonces vamos a agarrar un color más verde, como por aquí. Entonces ingresamos los datos, que sería 6, 121 y 21. Entonces subimos esto y vemos que en nuestro LED pues sí da una tonalidad más verde. Punto número 5 tenemos este código en el que definimos nuestra variable valor, seguido del comando que, como ya sabemos, manda a llamar nuestro puerto serie y los bits que se pueden recibir, y enseguida tenemos lo que vendría siendo el bucle, en el que el valor sería igual a la señal análoga, que sería en este pin, en el A2. Y como vemos en nuestro Arduino, en nuestra placa, hay un lugar específico para señal análoga y aquí está conectado el pin en el A2. Entonces ahí es donde se recibe la señal, y este comando sería para que se imprima lo que dice aquí, valor igual a, y ya enseguida sería para que se imprima el valor seguido de lo que se mandó aquí.
y el delay pues para que se imprima el dato cada 200 milisegundos. Entonces subimos y aquí tenemos los valores que nos va a dar mientras nosotros le movemos a nuestro potenciómetro. Y pues los valores van cambiando, como pueden ver, dependiendo cómo cambiemos. Bueno, ahora tenemos el siguiente punto, que sería utilizando la función map. Entonces primero definimos nuestra variable como valor y enseguida utilizamos nuevamente el comando serial, en el que mandamos a llamar nuestro puerto serie y el número de bits que pueden entrar. En el siguiente sería nuestra variable valor recibir la señal del pin A2, que como ya mencioné en el ejercicio pasado, pues nuestro Arduino tiene una sección específica para recibir señales análogas, y en este caso yo agarré el pin A2. Entonces con esta función aquí tenemos del valor inicial hasta el final que puede ir nuestro potenciómetro, y aquí tenemos el rango de valores que queremos que agarre o que tome. Entonces con esto imprimimos la frase que viene aquí, valor es igual a, y con esta función se imprime el valor seguido de esto, y con el ln pues seguirían imprimiendo los valores saltando el renglón con un tiempo de 200 milisegundos. Entonces lo subimos y enseguida podemos ver aquí cómo nuestros valores van cambiando conforme yo muevo aquí el potenciómetro. Quizá no se alcance a ver bien, pero van cambiando nuestros valores y no pasan del rango que colocamos anteriormente. Como pueden ver ahí, no pasa del 200. Entonces eso sería todo. Le muevo y los valores cambian sin pasarse del valor asignado. En el siguiente punto de la práctica, igual de la parte 5 de la práctica 7, nos pide elaborar un ADC con la función de mapeo y con un valor máximo de 255. Entonces, básicamente lo mismo que la anterior. Definimos nuestra variable, utilizamos nuestro comando serial para mandar a abrir nuestro puerto serie con esta cantidad de bits, y después utilizamos ponemos esta función en la que es para recibir la señal análoga, para detectar la señal análoga, y en el pin 4 después utilizamos la función de mapeo, en el que aquí tenemos pues lo que ya les había mencionado anteriormente, el valor que se va a dar, que se va a estar ingresando, el valor mínimo y el máximo que pueden soportar nuestro potenciómetro, y el valor que nos indica, o sea, el rango que nosotros queremos tomar los valores. Entonces aquí está, para imprimir, se imprimiría esta frasecita, valor igual a, y enseguida se imprimiría el valor que se está utilizando, y pues el ln, como ya les mencioné, para que los valores se vayan imprimiendo renglón por renglón, y esta vez lo utilice con un delay de 150 milisegundos. Entonces lo subimos, esperemos a que compile nuestro programa. Compiló, después está ya subido, y no les mencioné, pero aquí en nuestro proto podemos ver pues las conexiones. Igual está el pin 4 a BCC, negro de acá va a ground, y pues ya lo que nos pasa la corriente, que igual va a ground, BCC, y en este punto pues sí, básicamente puenteé la señal que manda el potenciómetro hacia un LED y con su resistencia. Entonces abro el puerto serie y ahí vemos que nuestros valores están en cero, pues efectivamente no le estoy moviendo nada. Y va a empezar a brillar nuestro LED y nuestros valores pues han aumentado.
Entonces básicamente ahí estoy disminuyendo los valores y efectivamente ven cómo enseguida el LED se apaga o disminuye su intensidad. Ahí nuevamente le voy a subir y empieza a prender nuestro LED. Los valores aumentan y no pasan del rango definido. Y básicamente eso sería todo. Entonces, en el último punto de la parte 5 de la práctica 7, nos pide elaborar un programa con 3 potenciómetros y un LED RGB. Entonces cada potenciómetro va a variar el color del LED, pues depende de su intensidad. Y en el programa tenemos, aquí tenemos, primero definimos nuestras variables. Aquí tenemos rojo, verde y azul, que más adelante vamos a ver su función. Y tenemos la variable salida 1 en el pin 11, la salida 2 en el pin 10 y la salida 3 en el pin 9. Entonces después definimos los pines de salida, que serían esos, el salida 1, 2 y 3. Y aquí utilizamos el comando que hemos venido usando desde hace unos ejercicios atrás, que sería para llamar nuestro puerto serie y la cantidad de bits que pueden recibirse. Entonces aquí tenemos nuestras variables rojo, verde y azul, en las que van a estar leyendo la señal del pin análogo, que recibe la señal análoga, que sería el A1, A2 y A3. Entonces después tenemos nuestras mismas variables utilizando el comando de mapeo, y pues para cada una de estas variables va a estar leyendo la señal, y aquí tenemos el mínimo y el máximo que se va a estar utilizando. Después tenemos esta parte de aquí en la que donde se encuentra el pin de salida 1, 2 y 3, que eran el 9, el 10 y el 11, van a estar mandando su señal análoga hacia esos pines, y esos pines van a mandar la señal hacia la conexión con el LED, y pues aquí ya se estaría imprimiendo. Entonces aquí lo vemos, se va a mandar la señal de aquí hacia acá, y de aquí se va a mandar al LED que tenemos aquí. Entonces subimos nuestro programa y como podemos ver aquí va a variar la intensidad. Este sería para el azul, este sería para el verde y este sería para el rojo. Y pues ya sería todo. Bueno, finalmente, como el último ejercicio de la práctica 7 es realizar un reloj. Entonces, pues este se hizo mediante un display de 7 segmentos de 4 dígitos. Y pues aquí tenemos su diagrama de conexiones, que sería este. Entonces aquí está el programa, aquí definí las variables. Y pues para cada valor, que sea para el A, le di el pin 6, el pin 7 para B, el 8 para C, el 9 para D, 10 para E, 11 para F y 12 para G. Y aquí están los demás pines, que como vemos también en el diagrama de conexiones hay números, que serían el 1, 2, 3 y 4. Y pues aquí le di el pin 1, 2, 3 y 4. Y pues todo lo demás sería nuestro código. Y finalmente, bueno, tenemos cómo sería su funcionamiento. Entonces primero subimos nuestro programa para que inicie de cero. Y vemos cómo ahí inicia. Entonces primero tenemos aquí que sería el pin 1. Bueno, el pin... Sí, sería el pin 1 conectado al número 1 de nuestro display. Después tenemos el A, que se encuentra conectado al pin 6 del Arduino. Después tenemos el F, que se encuentra conectado al pin 11 del Arduino.
Y enseguida tenemos el 2, que sería este amarillo, que se encuentra conectado al pin número 2 del Arduino. Después el 3, que igual está en el pin número 3. Enseguida tenemos el B, que está conectado al pin 7 del Arduino. Después en la parte de abajo tenemos el 4, que sería con este cable blanco, que está conectado al pin 4 del Arduino. Después tenemos el G, que está conectado al pin 12. El C, que está conectado al pin 8 del Arduino. El D, que lo tenemos conectado al 9. Y finalmente el E, que está conectado al pin 10. Y pues utilicé resistencias. Ahí está nuestro Arduino y como podemos ver, pues funciona correctamente nuestro reloj. Y ese sería el último ejercicio. Y como vemos aquí, pues está el diagrama de conexiones. Y eso sería todo.